Esto es Desde la Redacción, el podcast de Rosario 3. Mi nombre es Ezequiel Clerici. La crisis de seguridad y violencia narco en la que está sumergida Rosario tiene su origen lejos de la circunvalación y sus puertos. Su kilómetro cero, para el politólogo riojano y doctor en estudios internacionales Sebastián Cutrona, es la guerra contra las drogas que aplicó Estados Unidos a partir de 1980 en el continente. ¿Por qué Rosario tiene niveles de violencia armada que superan la media del país? ¿Qué rol ocupan los distintos niveles del Estado en la regulación del problema a nivel continental y local? Y sobre todo, ¿qué consecuencias tendría involucrar a las Fuerzas Armadas en el combate contra las drogas en Argentina? Sebastián, como bien sabés, Rosario tiene y atraviesa un problema de violencia desde hace muchos años. Ahora, esta violencia, esta narcocriminalidad, ¿de dónde proviene? ¿Cuál es su génesis? Y no me refiero solamente a lo que pasa acá en Argentina, me refiero a su génesis a nivel regional, latinoamericana. ¿Dónde la ubicás? Bueno, hay que pensar que América Latina no tuvo grandes problemas de inseguridad, sino hasta la década de los 80, ¿no? Las problemáticas de seguridad a nivel regional estaban más vinculadas, ¿no? Al terrorismo de Estado y a la acción de la autoridad estatal, más que actores de carácter criminal. Ese escenario comenzó a cambiar a partir de la década de los 80 y estuvo fundamentalmente vinculado con factores que son ajenos a la situación regional. Y me refiero al incremento del consumo de cocaína y crack, fundamentalmente, en Estados Unidos a fines de los 70 y de los 80. Ese incremento de la demanda motivó que muchos de los actores criminales que ya estaban involucrados en economías ilícitas, como la producción de marihuana, entre otras cosas, se volcaran hacia el tráfico y la manufactura de cocaína. Lógicamente, este proceso trajo aparejado a lo largo del tiempo un incremento en los índices de inseguridad, que fueron no solamente el producto, ¿no?, de la competencia entre los actores criminales por dominar esos nuevos flujos de tráfico hacia Estados Unidos, con una demanda que continuaba creciendo en la década de los 80, sino también como producto de la acción del Estado por reprimir esos actores criminales. Yo siempre trato de exponer la situación criminal y la violencia en la América Latina, no solamente como producto del mundo del crimen organizado, sino también como una respuesta a las acciones del Estado, como un actor fundamental con una gran dosis de responsabilidad para entender la violencia. Entonces, esos nuevos flujos de dinero vinculados a la cocaína, lógicamente generaron una mayor competición entre organizaciones criminales y una respuesta mucho más dura de los estados, en gran parte de las ocasiones con un fuerte apoyo institucional y económico de Estados Unidos para poderlo llevar adelante, que culminaron con índices de violencia que la región no conocía, con sus picos a principios de la década de los 90, fundamentalmente. Entonces, podemos hacer la analogía que esa intervención que hizo Estados Unidos tratando de combatir el propio problema de consumo que tenía internamente, generó aún más violencia. Por ejemplo, modificó las pautas de comportamiento de los cárteles tanto en México, cómo fue la situación en Centroamérica. ¿Cómo describís ese cambio de estructura social que produce la intervención? Bueno, hay ciertas consecuencias no deseadas de las políticas norteamericanas de mano dura. Nosotros entendemos como mano dura no solamente, ¿no?, el incremento de penas, una mayor intervención policial, sino también y fundamentalmente un mayor rol de las Fuerzas Armadas en asuntos de seguridad interior. ¿Cuáles fueron las consecuencias no deseadas? Bueno, en primer término, una fragmentación del crimen organizado. Pensemos que en la década de los 80 y principios de los 90 uno tiene que contabilizar las organizaciones criminales con un poder de fuego realmente considerable, eran dos, ¿no? Digamos, en Colombia el cártel de Medellín y el cártel de Cali. Si uno quiere viajar un poco más hacia el norte, el cártel de Guadalajara, pero no tan vinculado a la cocaína.
Después de la intervención norteamericana se produce una fragmentación, comienzan a emerger actores criminales más pequeños, con una jerarquía menos visible, organizacionalmente hablando, pero que tienen una mayor capacidad de disputar esas rutas del narcotráfico. Entonces, esa competencia, ¿no? Entre un mayor número de organizaciones generó los incrementos de violencia, ¿no? A mayor competencia y fragmentación, lógicamente, es posible entender un mayor índice de violencia. Ese fue el primer efecto, diría yo, no deseado, que se dio a nivel doméstico de muchos de estos países, pero fundamentalmente a nivel regional. Es decir, la fragmentación no solo sucedió al interior de Colombia, sino que también posibilitó que otras organizaciones criminales, producto del cambio de las rutas de las drogas a nivel regional, estuvieran expuestas a nuevos recursos vinculados a la cocaína. Pensemos que de un día para el otro, ¿no? Después de que Estados Unidos aprobó lo que se conoce como South Florida Task Force a inicios de la década de los 80, cuando militariza el Caribe para terminar con la ruta de Miami. Bueno, los mexicanos encontraron organizaciones criminales que ya estaban, lógicamente, operativamente hablando, a pleno desarrollo en la región, se encontraron con nuevos flujos de dinero vinculados a las drogas que hicieron que comenzaran a tener un poder de fuego mucho más grande que el que tenían durante la década de los 80. Entonces, la acción de Estados Unidos, ¿no? Y de los gobiernos locales que también aceptaron esa receta norteamericana por presión y por muchas otras consideraciones que solamente son producto de otro debate, eh, creo yo que fragmentaron el crimen organizado al interior de los estados, pero también lo hicieron a nivel regional. Y fundamentalmente lograron movilizar y cambiar las rutas de drogas de lo que tradicionalmente conocimos como la ruta del Caribe hacia la ruta del Pacífico, con un mayor rol de Estados Unidos, y con el tiempo, ahí entramos los argentinos en consideración, también hacia el cono sur, porque las políticas de militarización pueden tener un éxito a corto plazo muy importante al poder reducir, ¿no? Con políticas de interdicción el tráfico de cocaína, pero en el largo plazo terminan por empujarla hacia otros sectores. Y creo que la prueba más contundente de ello es que los niveles de consumo se mantuvieron durante mucho tiempo en Estados Unidos. De hecho, creería que hoy en día tienen inclusive mayores problemas en el sentido por el consumo de heroína. Pero quiero decir, eh, Estados Unidos ha, ha hecho algún tipo de análisis y balance de esta lógica que ha aplicado en el continente como para cambiar el enfoque y poder resolverlo desde otro lugar. Bueno, hay intereses creados muy potentes en Estados Unidos que han hecho que incluso presidentes con una cierta tendencia hacia modificar el status quo y redefinir la estrategia para América Latina finalmente no tuvieran éxito, ¿no? Si uno observa, mira, te voy a citar un ejemplo, si uno observa lo que Bill Clinton quiso hacer al momento de llegar a la presidencia en la década de los 90, bueno, uno puede entender que los discursos e incluso algunas de las propuestas de campaña hablaban de una flexibilización de la política de drogas, algo completamente diferente a lo que hizo Reagan durante la década de los 80. Bueno, lamentablemente eso no terminó sucediendo, ¿no? Una de las, digamos, eh, eh, políticas de control del crimen más duras fueron sancionadas durante el gobierno de Clinton, ¿no es cierto?, en el año 1994. Entonces, creo que más allá de la retórica de las propuestas y las plataformas de campaña, los intereses creados en Norteamérica y la dinámica electoral también frente a una problemática que en términos perceptibles es muy importante para el ciudadano norteamericano, han hecho que efectivamente eso nunca pudiera traducir en políticas concretas más flexibles para con la región. Y en términos económicos, ¿hay algún tipo de estudio al que hayas podido tener acceso que dimensione el caudal de dinero que eso produce dentro de la propia economía real? Quiero decir, como parte sostenedora de la economía tanto de Estados Unidos como de la región, tal vez como una forma también para tratar de entender por qué genera tanto problema atacar esto de forma efectiva, o por lo menos para reducir los niveles de violencia, para poder regular ese mercado ilegal de una forma que no genere los estragos sociales que genera.
Si nos enfocamos en la cocaína, creo que el incentivo era incluso el contrario, ¿no? Digamos, hay países como Suiza que en este momento están discutiendo, ¿no? La regulación de la cocaína. Incluso en Colombia hay un proyecto para regular, digamos, el mercado de cocaína. Creo yo que los incentivos económicos eran exactamente los contrarios, ¿no? La regulación de una droga dura como la cocaína implicaría muchísimos mayores recursos para un Estado como Estados Unidos, que tiene una demanda histórica por sobre el resto de la región, incluso a niveles históricos, a nivel internacional. Entonces creo yo que los incentivos económicos, a pesar de haber sido muy importantes, nunca lograron compensar, ¿no? el sentido común de la sociedad y el beneficio electoral de la propuesta de mano dura para muchos de los dirigentes de la región. Es muy difícil para un presidente de Estados Unidos hablar de flexibilización de lo que ellos han considerado durante mucho tiempo como uno de los problemas y las amenazas fundamentales para la región, que es la droga y también el crimen organizado. Entonces creo yo que esa lógica económica que podría ser un gran incentivo para poder flexibilizar todavía no ha llegado a lo que es, creo yo, la sustancia psicoactiva por excelencia en la región, que es la cocaína. Sí lo ha hecho para la marihuana. Creo que hoy el gobierno de Estados Unidos, no el gobierno de Estados Unidos, a ver, los gobiernos locales en Estados Unidos han logrado entender la importancia, no solamente en cuestiones vinculadas a la salud, sino fundamentalmente en materia económica, de poder recaudar impuestos con respecto a la marihuana. Me parece, bueno, que a nivel federal todavía ese debate no se ha podido dar, más allá de los perdones que ha adjudicado Biden hace un par de años. Creo que todavía la lógica de seguridad y la vinculación entre las drogas y la seguridad nacional es tan fuerte que incluso ante la presencia de fuertes incentivos económicos para regular esos mercados ilegales, el gobierno federal no lo ha hecho. Si no, uno no podría entender por qué, a pesar de muchos de los éxitos económicos de políticas de legalización de marihuana, todavía el gobierno federal sea reticente a poder legalizar la sustancia psicoactiva en un país que a partir del año 2012 ya ha dado muestras de una política completamente diferente a la que ha venido adoptando durante gran parte del siglo XX. Hoy países como México tienen parte de su territorio tomado básicamente por las bandas. Hay algunos especialistas que hasta hablan de estado fallido. En el caso de Colombia también con las FARC han tenido ese problema. En Argentina lo que vemos más que nada es cierto control territorial de barrios, que es también similar a la región de Centroamérica con las maras. ¿Qué aprendió las bandas narcocriminales en todos estos años en donde los han combatido militarmente o por fuerza de seguridad? ¿Cómo han entendido ellos el negocio para seguir siendo tan flexibles y poder adaptarse de la mejor manera? ¿Hay ahí una cuestión burocrática que tiene el Estado que no le permite avanzar con la misma velocidad que avanzan estas bandas? ¿Qué ves vos que han entendido, que han aprendido y cómo usan el sistema a su favor? Bueno, mira, hay dos cuestiones que para mí son fundamentales que hablan de la resiliencia y la adaptación del mundo criminal frente a las acciones del Estado. La primera es que muchas de las organizaciones criminales han podido diversificar su portfolio criminal, ¿no? Vos recién hablabas de algunas de las organizaciones de los cárteles mexicanos. Bueno, hoy los cárteles mexicanos no solamente están abocados a traficar cocaína hacia Estados Unidos, que ha sido la fuente de ingreso fundamental, sino a producir fentanilo, ¿no? Que hoy por hoy es una de las drogas más redituables dentro del mercado norteamericano. Es decir, han readaptado su portfolio criminal y hoy están involucradas, ¿no? En la manufactura de fentanilo. Que es una Ya heroína no únicamente, sintética, ¿no? Para aclarar al que no lo sepa. exactamente, uno la podría equiparar a la heroína, pero de carácter sintético, pero con un nivel de impacto en materia de salud, pero extraordinariamente mayor, ¿no? La sobredosis por fentanilo está muy por encima de la de heroína porque justamente el impacto sobre la salud es trascendentalmente mayor. Bueno, hoy el cártel de Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa, históricamente vinculados al tráfico de cocaína en Estados Unidos, están involucrados en la manufactura de fentanilo. Ya no únicamente importan los precursores químicos desde países como China e India,
como lo hicieron originalmente para después introducirlos a Estados Unidos, sino que ya están manufacturando el fentanilo dentro de su propio territorio para posteriormente traficarlo hacia Estados Unidos. Entonces, estas organizaciones criminales ya no únicamente se dedican a la cocaína, sino que han diversificado su portfolio criminal. En México también están dedicados al tráfico de personas, están dedicados al robo y al tráfico de combustibles, los llamados huachicoleros, ¿no? Organizaciones criminales que también roban combustible y lo trafican por medio del mercado ilegal. Esa es la primera consideración que habla de una fuerte capacidad de adaptación. Y el segundo, la segunda consideración que me parece muy importante tener en cuenta para poder comprender por qué estas organizaciones están fuertemente radicadas en la sociedad y han ganado hasta incluso legitimidad en algunos países de América Latina, es que se han involucrado paulatinamente en lo que nosotros conocemos como gobernanza criminal. Organizaciones como el Comando Vermelho o el primer comando de la capital en Brasil no solamente trafican cocaína en San Pablo y en Río de Janeiro o en el resto del país vecino de Argentina, sino que también proveen seguridad, acceso a la vivienda, servicios públicos como la luz y el agua, Cuando decís acceso a la y esta vivienda, funcionan como si fueran inmobiliarias, totalmente. Inmobiliarias, brokers que prestamistas. facilitan el acceso. Exacto. En las favelas en Río de Janeiro es mucho más fácil acceder a una vivienda muchas veces a través de estas organizaciones criminales que intentar hacerlo a través de una inmobiliaria o alguna política de vivienda del Estado. Entonces el Estado se ha retraído y en esa retracción del Estado el crimen organizado ha ocupado un rol que trasciende el mercado ilegal, también provee servicios. Entonces, la lucha contra estas organizaciones criminales no solamente tiene o debería tener como objetivo limitar ese tipo de acciones dentro del mercado ilegal de las drogas o de las personas o cualquier otra actividad en la cual estén involucradas, sino también en poder revertir un incremento de su legitimidad, y ahí es donde me parece que la tarea va a ser más difícil. Estas organizaciones criminales en muchas ocasiones tienen una receptividad positiva frente a algunos sectores de la sociedad, que ya sea por la ausencia del Estado o por presión y violencia, ¿no? Entendamos que no se trata de ONG, sino de organizaciones que utilizan la violencia, pero que proveen ciertos servicios y han ocupado un rol que históricamente estaba reservado al Estado. Entonces, para resumir, me parece que la, digamos, el portfolio criminal se ha diversificado. Esa ha sido una acción concreta para poder subsistir frente a las acciones y políticas de seguridad del Estado. Y por otro lado, creo que han avanzado en, en ciertas funciones que históricamente le quedaron reservadas al Estado. Y en esa dinámica de esos dos factores que estoy conversando, creo yo que el mundo del crimen organizado hoy está mucho más fuerte de lo que estaba hace algunos años en América Latina. Y no me quiero adelantar, pero ¿ves una posibilidad en base a esto que estás relatando de una nueva estatalidad desde la lógica criminal? Digo, la posibilidad de ganar tanto territorio como espacio político para generar una nueva lógica de Estado, de estatalidad. Bueno, este tipo de organizaciones criminales pensemos que ha avanzado siempre, pero nunca sin, a ver, nunca sin tener en cuenta lo que ha hecho el Estado. Es decir, ha avanzado como una especie de condominio con el Estado. El crimen organizado en las favelas de Brasil ha avanzado no solamente porque el Estado se ha retirado, sino también por la corrupción, ¿no? Entonces, creo que hay una especie de beneficio mutuo de muchas de estas organizaciones criminales. Estas organizaciones criminales también proveen, digamos, el músculo y el poder que muchos políticos de la región necesitan al momento de ir a votar. Entonces, controlan territorios, pero siempre también en muchas ocasiones, con la connivencia del Estado local. El Estado local ha liberado el territorio,
pero como manera de pago también utiliza estas organizaciones criminales para controlar a la población y obtener réditos electorales. Claro, elige la connivencia antes que el reemplazo, digamos. Exactamente, yo creo que la gobernanza criminal es un fenómeno que al menos en América Latina nunca se desarrolló en la magnitud en la cual se está desarrollando. Habrá que ver si en algún momento estas organizaciones criminales deciden directamente confrontar al Estado para ese dominio territorial. Hay algunos casos concretos en los que eso ha sucedido, pero creo yo que la dinámica está mucho más vinculada a la corrupción y al beneficio mutuo que a un enfrentamiento entre los dos actores, al menos en gran parte de los casos. Reitero, hay excepciones en donde el crimen organizado ha confrontado al Estado y ha puesto al Estado en jaque en muchos territorios concretos, pero en la mayor parte de los casos me parece que la vinculación habla más de una simbiosis que de una desaparición completa del Estado. Recién nombrabas al primer comando de la capital, el Comando Vermelho de Brasil, y me gustaría entrar a hablar un poco de la cuestión de las bandas criminales, vamos a ponerle, porque narcocriminales me parece que a veces queda corto, ¿no? O los encapsula demasiado. En los últimos tiempos se viene hablando mucho de una organización que se llama el Tren de Aragua, que son venezolanos. Y no lo quería dejar de linkear a esta idea que veníamos hablando al principio de la intervención norteamericana, y pienso en Venezuela, digamos, desde el lugar de las sanciones. Si bien Venezuela viene en un proceso de desintegración muy fuerte, producto de sus propios conflictos internos políticos, esas sanciones también obligaron que muchos venezolanos se tengan que mover de su propio país. La mayoría personas que escapan de una situación de pobreza, pero eso también ha ido moviendo a delincuentes que se han ido moviendo por todos lados. Me gustaría si nos podrías contar un poco qué es el Tren de Aragua y cómo ha ido expandiéndose producto de esta intervención en Venezuela hacia países como Chile, en donde ahora se ven que hay algunos problemas. Se habla también de que están ubicados en Perú. Digamos, cómo funciona, quiénes son y cómo ha sido esa ramificación. Bueno, pensemos siempre que la relocalización de organizaciones criminales se produce en gran parte de los casos a nivel internacional de manera forzada, ¿no? Nosotros tendemos a creer, producto de la globalización, que el crimen organizado se traslada y se reubica en otros países del mundo de la misma manera que corporaciones multinacionales lo hacen para expandir sus inversiones. Bueno, en el, en el mundo del crimen organizado, la dinámica no es esa. El crimen organizado generalmente y en gran parte de las ocasiones se relocaliza producto de no de una decisión propia del crimen organizado, sino de ya sea un enfrentamiento con otra organización criminal o es que están siendo cazadas por el Estado Nacional. Entonces, esa relocalización en el caso venezolano del que vos me hablás ha sido forzada. El proceso de migración también ha traído aparejado para muchos venezolanos que no se involucraran directamente en acciones ilícitas, sino también en acciones ilícitas. Los grandes procesos migratorios históricos han traído también una relocalización del crimen organizado. La mafia italiana en la década de 1910 es producto de la migración forzada o de la migración no siempre forzada desde Italia hasta Estados Unidos. Las maras norteamericanas en la década de 1980 yendo hacia Estados Unidos y después volviendo a partir de mediados de 1990 también implicó una relocalización del crimen organizado. En todos estos casos, al igual que el caso venezolano, se trata siempre de una movilización forzada. Si hay mucha gente trasladándose de un país a otro, un porcentaje de esa población lógicamente va a ser criminal. Este es el caso venezolano en donde muchos de estos criminales que dejaron el país venezolano por ya sea cuestiones de persecución política o por la misma condición económica del país, empezaron a desarrollar diferentes actividades ilícitas dentro de las cuales se encuentra el tráfico de drogas. Entonces creo yo que uno tiene que entender que si bien la relocalización del crimen organizado es posible, y el caso venezolano da muestra de ello. En gran parte de los casos a niveles internacionales, cuando el crimen organizado se traslada de forma forzosa. Y aún así es muy difícil que esa relocalización sea a largo plazo.
¿Por qué? Porque hay un crimen organizado local con el cual competir, hay un mercado ilegal sobre el cual no conocen, hay unas autoridades públicas a las cuales corromper, a las cuales no conocen. Entonces la relocalización, como el caso venezolano, pueden dar ciertas muestras de una regionalización del crimen organizado, pero creo yo que las posibilidades de trascender en el largo plazo son bastante limitadas. Muchos periodistas que se especializan en el tema de cobertura de narcotráfico y de delito organizado vienen cubriendo sistemáticamente la expansión del PCC, del primer comando de la capital de Brasil. ¿Puede ser, Sebastián, que el caso del PCC sea una expansión no forzada, sino una expansión vista en términos de negocio criminal, digamos, casi te diría como una multinacional? Bueno, ha dado, ha dado en el punto clave. Me parece que probablemente sea uno de los pocos casos en donde la organización criminal ha trascendido, más allá del enfrentamiento con el Estado a nivel regional en muchos de los estados brasileros, creo que ha sido también una decisión de poder extender su poder. Ahora bien, la presencia del primer comando de la capital en países como Paraguay o en países como Bolivia habla de un involucramiento en la cocaína, por ejemplo, los tráficos de cocaína, pero sin desarrollar su actividad principal, que es la gobernanza criminal. La gobernanza criminal del primer comando de la capital todavía está reservada, en primer término, a San Pablo, pero también a otras regiones de Brasil. Es decir, uno puede observar el mercado ilegal y una expansión del mercado ilegal y un mayor rol de algunas organizaciones criminales más allá de las fronteras nacionales, y creo que el caso del primer comando de la capital probablemente sea el más importante, pero todavía la territorialidad de las organizaciones criminales ha impedido que esa gobernanza criminal que llevan adelante en algunos lugares de San Pablo la puedan trasladar a países como Paraguay o Bolivia. Entonces, si bien la interconexión del crimen organizado ha aumentado producto de la globalización y el mayor tráfico de drogas, creo que todavía estamos hablando de organizaciones criminales que en materia de control siguen siendo fuertemente territoriales. ¿Y ahí actúan como si fueran franquicias o en asociación con otras organizaciones criminales que actúan, que son nacionales, digamos, que son del propio territorio, ¿verdad? Totalmente. Tienen conexiones con la Drangheta italiana para poder traficar drogas hacia el oeste de África. Tienen conexiones con las bandas criminales nigerianas, que son quienes habilitan el tráfico desde el oeste de África hacia Europa. Es decir, el crimen organizado se ha interconectado, pero yo soy bastante cuidadoso y reticente con la idea de la transnacionalización del crimen organizado. Creo que el crimen organizado continúa siendo un fenómeno nacional, fuertemente nacional, más allá que la interconexión de estas organizaciones criminales ha posibilitado que un producto como la cocaína, cultivado, ¿no?, en el Putumayo y transformado en laboratorios colombianos a la cocaína, se pueda consumir en Australia. Bueno, eso sucede porque las organizaciones criminales brasileras han logrado acuerdos con la Drangheta italiana para poder traficar la droga hacia Australia, y organizaciones criminales domésticas se encargan de el narcomenudeo en el país. Pero no vamos a encontrar, más allá de ciertos apresamientos de personalidades, digamos, muy aisladas del primer comando de la capital en Europa o en África, no creo que vayamos a encontrar en el futuro un primer comando de la capital dominando el mercado de la cocaína en Australia. Todavía vamos a seguir hablando de organizaciones fuertemente territoriales que han ampliado su mercado ilícito, pero que siguen siendo todavía organizaciones de carácter nacional. Dos cuestiones. ¿Cómo influyó el cambio en las comunicaciones de los últimos 20 años, hablo del smartphone, internet, de redes sociales, para agilizar y mejorar el mercado ilegal de estupefacientes y la criminalidad organizada? ¿Y qué rol cumplen hoy las cárceles del continente, sobre todo de la región, para establecer estas conexiones de las que vos venís hablando recién y permitir, digamos, esta rizomatización de la red criminal?
ha sido fundamental, ha sido trascendental para poder, digamos, habilitar la multiplicación de actores, la multiplicación de fidelidades de organizaciones que no nacieron en un territorio, pero se multiplican en territorios bastante lejanos, han sido trascendental. Creo yo que si uno observa, ¿no? Incluso las telenovelas colombianas de la década de los 90 con el teléfono gigante, ¿no? De Pablo Escobar para poderse comunicar, bueno, imaginemos, ¿no? Eso multiplicado en mil, ¿no? Cómo ese gran teléfono, digamos, hizo que Pablo Escobar pudiera evadir, ¿no? La comunicación oficial. Bueno, pensémoslo eso con teléfonos que entran en un bolsillo, con acceso a Internet. Lógicamente la tecnología también ha favorecido, ¿no? el mercado ilegal. Siempre pensemos que de la misma forma que logística y tecnológicamente crecen los mercados legales, el mercado ilegal generalmente crece de manera concomitante. Entonces, me parece que ha sido fundamental para el crimen organizado. Y con respecto a las cárceles, bueno, creo que ese es probablemente el indicador más contundente del fracaso de las políticas de mano dura impulsadas por Estados Unidos en la región. Las cárceles latinoamericanas han servido como universidades del crimen en gran parte de los países de la región. Hoy por hoy, organizaciones criminales como la Mara Salvatrucha, el Barrio 18, el Primer Comando de la Capital, el Comando Bermelo, controlan lo que sucede en las calles de muchas de las ciudades de estos países desde detrás de las rejas. Y han habilitado y han posibilitado también que a nivel nacional estas organizaciones criminales se puedan ir expandiendo. La política de migración forzada del presidente Clinton del año 1996 y las políticas de encarcelamiento masivos de El Salvador durante la década de los 90 hicieron que la Mara Salvatrucha dejara de estar presente en la capital y que se hiciera presente en gran parte de los países de la región. ¿Por qué? Claramente no hay competencia con otras organizaciones criminales en muchos casos, están seguros de la confrontación con otras organizaciones criminales, no tienen que preocuparse por el Estado, no tienen que preocuparse en muchas ocasiones por su propia seguridad y les ha permitido a través de estos mecanismos tecnológicos poder expandir su dominio hacia afuera y en las calles. Toda esta vuelta que yo te quería hacer al principio de hablar de la región era también para marcar que todos estos puntos que vos venís desarrollando y analizando son los que nosotros vemos hoy en el territorio acá en Rosario, en particular en la ciudad, pero también en el departamento, ¿no? Esta idea de que desde las cárceles, digamos, se organiza el crimen, teniendo en cuenta que aquí la justicia provincial logró descabezar a las grandes bandas a través de causas que no tenían que ver directamente con el narcotráfico por ser una cuestión federal. Lo que nosotros estamos viendo acá es como una representación en pequeño de todos estos cambios que hemos visto en el continente. Me imagino que debe ser un tema de estudio tuyo lo que pasa acá en Rosario. Cuando ves estas conexiones, si es que las ves, ¿no? Esas las estoy haciendo yo, tal vez. Em, ¿cómo analizás el caso de Rosario? ¿Qué es lo que encontrás de particular que permite que suceda en este territorio y no, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, que debe tener unos niveles de violencia y de tráfico muy similares al nuestro, pero sin embargo la violencia que hay acá es muy particular? Bueno, déjame coincidir con lo que decís, ¿no? Llamativamente en la región, en los territorios en donde el crimen organizado ha crecido de manera exponencial con un poder de fuego considerablemente mayor al resto de las ciudades de América Latina, en primer lugar son espacios o centros neurálgicos dentro del tráfico y las rutas internacionales de la cocaína. Y en este sentido, Rosario no está exento, ¿no? Digamos, las dos rutas principales de la marihuana y la cocaína confluyen en Rosario, internacionalmente conectan a Rosario con el resto de las rutas de la cocaína y la marihuana a nivel regional, pero también conectan a Rosario con los dos principales mercados domésticos que son Córdoba y Buenos Aires. Entonces, ese fenómeno es el mismo fenómeno que nosotros hemos visto en otros sectores de América Latina. Sucedió en El Salvador, sucedió en Guatemala, después de las políticas de militarización del Caribe, después de la militarización con Felipe Calderón en el año 2006 en México, también se trasladó hacia Centroamérica. Es decir,
la exposición a las nuevas rutas de narcotráfico es un factor fundamental a tener en cuenta para entender el poder de fuego de las organizaciones criminales rosarinas. No hay que dejar de entenderlo. Creo que muchas veces la dinámica electoral termina por disolver el debate en lo que el Estado local no pudo hacer, que es fundamental, y sobre eso quiero hablar en unos minutos. Pero creo yo que ignorar las fuerzas estructurales para entender lo que sucede en Rosario sería sumamente equivocado. Rosario hoy está en el enclave de las rutas internacionales del tráfico de cocaína y esa probablemente sea la razón fundamental por la cual entender la violencia. ¿Es únicamente una explicación de carácter sistémico? No, claramente no, ¿no? Hay responsabilidades en Rosario para entender el crimen organizado. Hay que entender también que se trata de una ciudad que en materia de infraestructura y logística está preparada para ser un polo de comercio internacional. Entonces, hemos apretado fuertemente el tráfico en otros sectores de América Latina y lógicamente regiones como el Cono Sur han estado expuestas a mayores flujos de cocaína, ¿no? Lo que sucede con la hidrovía Paraná y Paraguay, creo que no es responsabilidad más allá de lo que pueda o no hacer el Estado a nivel local, pero el factor sistémico es fundamental para entender por qué Rosario ha estado más expuesto a eso. Entonces tenemos el cambio de las rutas internacionales, tenemos el perfil productivo de la ciudad y ahí es donde creo que terminan también los motivadores sistémicos. Ahora bien, ¿qué sucede a nivel doméstico? Bueno, evidentemente las instituciones han sido sumamente débiles y permeables a la corrupción de estas organizaciones criminales que se han visto expuestas a mayores niveles de riqueza producto de la cocaína y lógicamente frente a un Estado muy reducido, el crimen organizado ha crecido de manera exponencial en Rosario. Entonces creo yo que uno tiene que entender de que hay múltiples factores que deberían ayudarnos a entender por qué Rosario tiene un índice de homicidio que está 5 veces por encima que el de Buenos Aires, a pesar de que el mercado porteño es mucho mayor, pero creo que si no entendemos el rol geográfico de Rosario, el rol de la matriz productiva de Rosario y la ausencia también, ¿no?, de fuerzas federales para poder combatir la corrupción y la debilidad institucional, estaríamos perdiendo parte del análisis. Pero comparto, muchas de las características principales del crimen organizado a nivel internacional hoy se pueden observar en Rosario. El incremento del narcomenudeo, el control desde las cárceles y algo que a mí me asusta de sobremanera que no se ha visto en muchas regiones de América Latina es la capacidad de organizaciones criminales de disputar el territorio al Estado local. Eso no sucede normalmente. Pensemos que las organizaciones criminales racionalmente siempre optan por la corrupción o evitar llamar la atención de las autoridades locales. Son muy pocos los casos a nivel regional en donde el crimen organizado ha confrontado con el Estado local. Uno podría pensar Colombia de la década de los 90, México a partir del año 2000, 2010, en algunos lugares específicos de Centroamérica, Brasil en el año 2006 con el comando de la capital, un poco antes también en San Pablo, pero no en muchos lugares. Bueno, Rosario me parece que podría incluirse a esa lista de a poco y uno observa que con el transcurrir de los meses, esa confrontación es cada vez más patente. Marcelo Saín, que fue ministro de Seguridad de Santa Fe y que, bueno, tuvo un paso bastante polémico, problemático en la provincia, pero sigue siendo uno de los estudiosos más importantes del tema en Argentina. Él hablaba de que el gran problema de Santa Fe es que su policía no regula los mercados ilegales de la propia provincia. ¿Vos ves esto también como parte central de la violencia? Digo, porque si estamos pensando en que el mayor consumidor del mundo es Estados Unidos o los europeos, y ellos no tienen estos problemas de violencia, uno también tiende a intuir, tal vez apresurada o equivocadamente, que el Estado o una parte del Estado está haciendo una regulación ilegal de esos mercados. Sin lugar a dudas, bueno, Saín habla del pacto político criminal, ¿no? Hay dos pactos sobre los cuales el crimen organizado ha ampliado su poder de fuego. El primero es el pacto político, que ha habilitado que las organizaciones criminales
puedan avanzar sobre los mercados ilegales, pero también un pacto criminal que tiene que ver con una situación estructural de nuestro país que no solamente se limita a Rosario, que es que Argentina se ha desprendido del manejo de la seguridad pública. Históricamente, desde la recuperación de la democracia, Argentina, en materia político e institucional, ha decidido delegar el control de la seguridad a las fuerzas policiales. No hay un control político de las fuerzas de seguridad. Entonces, hay un pacto político para que el crimen, los mercados ilegales puedan ser regulados por organizaciones criminales, pero también hay un pacto policial que desde el retorno a la democracia, Argentina en su generalidad ha delegado a las fuerzas policiales el control de la seguridad pública. Y ese es uno de los problemas principales. En ningún lugar del país históricamente ha existido un control de la seguridad pública. Esa ha sido una atribución delegada a las fuerzas de seguridad y creo que Marcelo Saín habla de policialización de la seguridad pública, ha habilitado que cuando la corrupción crece, no haya accountability o rendición de cuentas. Y hoy por hoy me parece que la infiltración de las fuerzas de seguridad en Rosario da cuenta de que esa policialización de la seguridad pública la hemos pagado todos los argentinos, pero fundamentalmente los rosarinos, a un altísimo precio. La precandidata a presidente Patricia Bullrich, ya desde su gestión en el Ministerio de Seguridad, viene agitando la idea de poder utilizar al ejército en cuestiones de seguridad interior. Teniendo en cuenta, primero, la falta, digamos, de recursos que tienen las Fuerzas Armadas en la Argentina, y con la experiencia que ha tenido el Estado mexicano y el Estado colombiano en el uso de sus ejércitos para reprimir el crimen organizado. ¿Vos ves que esto pueda llegar a tener, en el caso de modificarse la ley de seguridad interior, digamos, y demás, puede llegar a tener algún tipo de resultado distinto al que tuvo en ese tipo de lugares, o lo más posible es que termine produciéndose lo mismo? Bueno, ahí es donde esa trampa electoral de la cual hablaba y comenzamos la conversación preguntando por qué Estados Unidos no ha aprendido sus propios errores, creo que se puede tranquilamente replicar en lo que sucede en Argentina, ¿no? Se trata de políticas fallidas a nivel regional que han demostrado de manera contundente que la militarización de la lucha contra las drogas trae aparejada una mayor fragmentación del crimen organizado, una mayor disputa territorial y por consecuencia un incremento de la violencia. Yo no observo bajo ningún punto de vista que lo que pueda llegar eventualmente a suceder en Rosario vaya a ser difícil de lo que sucedió en la década de los 90 con la militarización de la guerra contra las drogas durante el gobierno de Gaviria o a partir del 2006 con Felipe Calderón en México. La evidencia internacional de manera muy clara y contundente ha demostrado que la militarización trae aparejados efectos no deseados. Esos efectos no deseados están vinculados no solamente, ¿no?, a la incapacidad de poder reducir la violencia, sino en muchas ocasiones a reproducirla en otros sectores del país. Pensemos que es muy difícil que una organización de crimen organizado, que una organización criminal, perdón, desaparezca simplemente por la presencia de las Fuerzas Armadas. Lo más lógico es que existe una mayor disputa interna por el control de la organización, una fragmentación territorial, y eso va a traer aparejado, más allá de otras consecuencias no deseadas, un incremento de la violencia. Entonces creo yo que lamentablemente en Argentina, y lo más preocupante es que no se trata únicamente de Patricia Bullrich, se trata de probablemente tres de los principales candidatos. Rodríguez Larreta habló de la militarización de las fronteras. Massa en su momento, antes de ser ministro de Economía, habló, cuando fue candidato a presidente antes de 2015, de militarizar las villas en Buenos Aires. Entonces, creo que ese consenso que se va comenzando a afianzar es muy preocupante porque nos aleja, antes que nada, de la evidencia internacional y nos ubica en un debate que lamentablemente puede traer consecuencias no deseadas para el país. Sebastián, recién con esto que vos venís comentando también como que me llama la atención o me pregunto en realidad, y por eso te lo traslado, que es la cuestión de los sesgos ideológicos. Desde la derecha
se habla de que la solución es mano dura, y no solamente mano dura, sino también bajar la edad de imputabilidad, aumento de penas. Hay como un discurso armado que se sostiene, se repite y no se piensa mucho más de allá de eso. Y del otro lado, aquellos sectores que se reflejan en el progresismo, en la centroizquierda, en la propia izquierda propiamente dicha, tienen una visión de culpar a la forma de acumulación capitalista tal vez como uno de todos los males, y que la criminalidad está en cierto punto hasta romantizada. Entonces, ¿hay una posición intermedia para poder abordar este tema que es tan complejo, que permita salir de esas dos visiones antagónicas y, me atrevo a decir, extremas de encarar el tema, y tener una forma más racionalizada de abordar el problema de la criminalidad? Bueno, creo que es muy difícil poder discutir políticas públicas en materia de seguridad en América Latina hoy sin poder observar lo que ha sucedido en el pasado y fundamentalmente lo que la comunidad epistémica tiene para decir acerca de la problemática. Yo comparto con algo que decías en tu pregunta, ¿no? Lamentablemente, la- el área de seguridad ha trascendido los clivajes ideológicos en América Latina, ¿no? Hoy por hoy, la mano dura no es feudo de la derecha, en América Latina, sino que es también feudo de los gobiernos denominados progresistas de la región, ¿no? Yo uso siempre el ejemplo para poder ilustrar este punto de que Bukele, probablemente hoy la representación más clara de la mano dura en la región, proviene del FMLN, ¿no? Nunca nos olvidemos de eso, ¿no? Un partido político que estuvo en un conflicto civil contra el Estado, ¿no? En la década de los 80 y que es esencialmente un partido de izquierda frente a la Arena, por ejemplo, ¿no? Un partido de derecha en El Salvador. Más allá de que él después constituyó nuevas ideas y un partido político propio, es un dirigente político que históricamente se representó como un manifestante del FMLN. Bueno, ese caso quizás más ilustrativo podríamos trasladarlo al resto de la región. Hoy la seguridad y la mano dura no tienen afiliación política. Lo dijimos en el caso de El Salvador, también lo podemos decir en el caso de Argentina. Si uno observa las plataformas electorales de quienes podrían llegar a convertirse en presidentes en el año 2023, me parece que el elemento en común es la posibilidad de involucrar a las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico. Entonces creo que no trasciende el caso, no es solamente una problemática nacional, sino una cuestión de carácter regional. ¿Cómo poder navegar esas falsas dicotomías que claramente en materia concreta no tienen grandes diferencias? Creo que un mayor involucramiento, ¿no? de la comunidad epistémica que pueda construir políticas públicas en función de la evidencia en el pasado. Creo que alguien que ha intentado, ¿no? con muchos errores también y con grandes limitaciones, poder trascender esa dicotomía ha sido el presidente colombiano Petro, nombrando dentro de su gabinete de seguridad a muchas personas que provienen de la academia, ¿no? Creo que el nombramiento de muchas personas con conocimiento de la problemática de la inseguridad, ¿no? y con evidencia concreta para poder construir políticas públicas ha sido un paso adelante. Lamentablemente después la vorágine política ha terminado por llevar a Petro dentro de este gran grupo que comenzábamos de falta de identificación ideológica, pero me parece que un paso fundamental sería ese. Vos me vas a decir de Rosario, bueno, ¿qué pasó con Saín, no? Claro, mira, trajimos a uno de los académicos principales y uno podría decir de manera concreta fue un fracaso total. Bueno, creo que el caso rosarino también nos hace pensar de que es muy difícil, ¿no? Es muy difícil porque se trata de instituciones que ya han sido cooptadas, de vínculos del crimen organizado que son ya de antaño y también nos ayuda a pensar que este tipo de problemáticas no solamente pueden ser solucionadas desde el sur global, también acá hay una gran dosis de responsabilidad de Estados Unidos y más allá de lo que los países de la región puedan hacer, si no hay también desde Estados Unidos un fuerte replanteamiento de cómo abordar el problema de las drogas,
Y bueno, más allá de lo que nosotros podamos hacer desde Argentina, Uruguay, Brasil, creo que el campo de acción va a ser bastante limitado. Y en relación, y como para también ir dándole un cierre a la charla, ¿cómo ves el rol de la fuerza de seguridad? ¿Hay ahí o vos notás un déficit en cuanto a preparación, acceso a salarios dignos, a vivienda digna? El Estado como que no los prepara lo suficiente para tener que enfrentar el delito y tampoco les da una salida de vida por fuera de los mismos barrios en donde tal vez ellos tienen que combatir el delito. Digo, pareciera que no se aborda integralmente a la fuerza de seguridad. No, sin duda, creo que acá hay, digamos, Argentina necesita recuperar la conducción de la seguridad pública en el país. Creo que ese es un punto fundamental, ¿no? Lamentablemente, por la vinculación de las cuestiones de seguridad con los gobiernos militares y las juntas en Argentina, hemos ido desprendiéndonos del control de la seguridad pública y trasladándole esa responsabilidad a las fuerzas de seguridad. Creo que el primer cambio trascendental que el país debe llevar adelante es una recuperación de la conducción de la seguridad pública en el país. En materia operativa, es trascendental abordar la cuestión salarial, es trascendental abordar las cuestiones de inteligencia, es trascendental abordar la formación de nuestras fuerzas de seguridad, porque no hay que dejar de pensar que un policía mal pagado y un policía en una situación de marginalidad, con una limitada formación profesional, está expuesto a salarios o ingresos provenientes del crimen organizado que no podría ni en 10 vidas consecutivas poder adquirir. Entonces, también hay una decisión racional, ¿no? de las fuerzas de seguridad y fundamentalmente de muchos policías de dejarse atraer, ¿no? por muchos de los beneficios de los mercados ilegales. Con esto no digo que un policía que decide, digamos, aceptar, ¿no? Aceptar, perdón, digamos, coimas, aceptar dinero proveniente del crimen organizado, quede libre de culpa. Pero creo yo que políticamente Argentina debería limitar las posibilidades para que eso al menos no se transforme en una tendencia. Porque si lamentablemente estamos hablando de policías con una escasa formación, con niveles salariales muy reducidos, y las probabilidades de que la corrupción prospere frente a una gran cantidad de recursos en manos del crimen organizado, iban a ser cada vez mayores. Creo que no vamos a poder resolver casos puntuales mejorando la formación y el nivel salarial de la policía, pero sí vamos a limitar al menos de manera general de que muchos de los policías que hoy ya forman parte de estas bandas criminales puedan hacerlo en el futuro. Sebastián Cutrona, muchas gracias. Muchísimas gracias. Producción y realización, Ezequiel Clerici. Desde la redacción, es una creación de Rosario 3, Grupo Televisión Litoral. Gracias por tu atención.